Han pasado 84 años desde la última vez que hice el video de esta serie de Historia del Alma, que en realidad hice solamente uno. Les pido mil disculpas por eso, pero bueno, han pasado cosas, ha pasado la vida. Tengo poco tiempo en general en mi vida cotidiana para dedicarle a este proyecto, así que les pido disculpas por eso. Pero no quiero dejar de hacerlo ahora que tengo la oportunidad, o encontré un ratito como para ponerme a leer y a preparar, y tengo un rato mental, para decirlo de alguna manera, como para poder encarar este videito. Así que bueno, vamos a empezar con esta segunda parte de una larga serie de videos que vamos a hacer sobre lo que denominamos historia del alma, basados o inspirados como principal fuente en este libro que se llama Breve Historia del Alma de Luca Vanzago, donde el autor va haciendo un recorrido relativamente breve pero muy interesante sobre las distintas concepciones del alma que se han tenido a lo largo de la historia y a lo largo de diversas civilizaciones o culturas de nuestro querido planeta Tierra. Así que bueno, empecemos directamente con el tema de este video, que tiene que ver con algunas concepciones del alma en antiguas civilizaciones humanas. El capítulo del libro comienza con una breve, podríamos decir, advertencia de Vanzago o una referencia o unas palabras que nos dicen que la idea de que algo pueda estar animado, la idea de que algo pueda tener alma, no nace con la filosofía. Esto puede parecer un poco obvio, pero no está mal advertirlo. Entonces menciona al término animismo. Animismo tiene que ver con la idea de que los objetos de la naturaleza son seres animados, son seres con vida, tienen vida. Dice Vanzago que el animismo es la convicción de que la realidad no es inerte, sino que la realidad vive y actúa junto con todo lo que en ella existe. Los ríos, los árboles, los lugares, los objetos se consideran también dotados de un principio animador, de un principio que los anima, de un principio que les da vida, que les da un alma. Es decir, que los ríos, los árboles, los lugares, los objetos tienen alma. Eso sería el animismo. Es más, también dice que algunos espacios, algunos territorios, poseen características particulares. Para algunas civilizaciones de la historia, algunos territorios, algunos espacios poseían características peculiares, y entonces, para fundar nuevos centros urbanos, realizaban determinados rituales para determinar las fuerzas espirituales, las fuerzas mágicas, las fuerzas anímicas, podríamos decir, presentes en ese lugar elegido. Después también menciona la relación entre el alma y los sueños. Y nosotros podríamos preguntarnos, por ejemplo, si durante el sueño el alma se escapa del cuerpo, o si durante el sueño el alma se libera y de la prisión del cuerpo, como decía Platón. Por ejemplo, Platón pensaba, y Sócrates también, que el cuerpo era la prisión del alma. Lo vamos a ver dentro de un par de videos. Y también podemos hacernos la pregunta de si la experiencia onírica es la verdadera realidad del alma, y que en la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, en realidad sería como podríamos decir, una vivencia secundaria o algo así. Entonces, lo que menciona Vanzago, estas son como preguntitas para pensar en la naturaleza del alma. Pero Vanzago dice que es probable que todo pueblo antiguo haya estado relacionado con algunas actividades psicotrópicas.
¿Para qué? Para poder modificar las experiencias normales y cotidianas y así poder hacer que la conciencia entre como en otra sintonía, que la conciencia entre en otra dinámica, por decirlo de alguna manera, y hacer que el alma pueda expresarse quizás de alguna otra manera o poder entrar en contacto, en otro tipo de contacto con el alma. Y también menciona Van Sago que muchas religiones mistéricas se basaban en estas prácticas, las cuales permitían a los iniciados superar los límites aparentes para descubrir la verdad de la naturaleza. Y en relación a esto también nos podemos preguntar si la vigilia, es decir, el estado consciente, el estado de cuando estamos despiertos, nos permite conocer realmente la verdadera realidad y no es, como pensaba por ejemplo Schopenhauer, un límite o nos pone como un velo de malla que no nos permite conocer la verdadera realidad y que la verdadera realidad solamente la podemos conocer y solamente se expresa en realidades oníricas, es decir, en el sueño. Otro tema que menciona Luca Van Sago es la relación del alma con la muerte. Es decir, que el problema del alma está relacionado con el problema de la muerte. Y entonces dice que somos humanos porque sabemos que somos mortales. Es decir, que la mortalidad y la conciencia de la mortalidad está en contacto directo con nuestra condición humana. Entonces se pregunta, y podemos preguntarnos nosotros también, ¿por qué ocurre este acontecimiento misterioso, es decir, la muerte? ¿Puede ser que la muerte no signifique el fin de todo? ¿Y cuál es el destino del alma que atraviesa ese umbral? Es decir, ¿qué pasa con nuestra alma después de ese umbral que significa la muerte? Y dice Van Sago que estas preguntas han despertado numerosas teorías acerca de la condición humana y de la relación entre la naturaleza corporal del ser humano y ese algo que podríamos decir esa entidad sutil que vendría a ser el alma, que quizás no depende tanto del cuerpo. Y acá cobran una especial relevancia en las distintas culturas de la humanidad el culto de los muertos y la universalidad de los ritos funerarios. Y en general podríamos decir que la vida terrena se considera la vida verdadera, pero la vida después de la muerte sigue siendo y quizás seguirá siendo para siempre un misterio. Dice Van Sago después una frase que considero muy interesante: la reflexión filosófica sobre el alma nace cuando alguien comienza a preguntarse bajo qué condiciones pueden empezar a darse respuestas a las preguntas que lo atormentan. Ahora sí, ya comenzamos a hablar sobre estas concepciones del alma en antiguas concepciones históricas de la humanidad. Entonces menciona Van Sago en primer lugar a la India y dice que en la tradición védica hay 3 términos para designar al alma. En primer lugar, manas, en segundo lugar, asu, en tercer lugar, atman. Manas sería el órgano del pensamiento, asu sería la vida y atman sería el soplo. Y este último es un término importantísimo para la tradición hindú, para la tradición védica, porque Atman, el vocablo Atman, prevaleció para designar al yo individual en su esencia, como también al principio cósmico absoluto. Y de esta manera se establece una identificación entre la identidad del alma individual y la del alma universal, es decir, que está conectada mi alma individual, podríamos decir, con el alma del universo entero. Luego de esta breve referencia a la cultura hindú, a la tradición védica, pasa a hablar del pensamiento hebreo y dice que también hay 3 términos para designar al alma en la cultura hebrea. Habla de Neshama, Nefesh y Ruach. Les pido disculpas si pronuncio un poco mal, pero Neshama sería el soplo. Fíjense la relación con Atman, que también era soplo para la cultura y para la tradición védica. Nefesh, que sería el aliento, y Ruach sería el soplo vital. Y después también menciona Luca Van Sago la insuflatio divina,
que en el relato bíblico significa al mismo tiempo la animación del cuerpo, es decir, la dotación de un alma al cuerpo individual y la creación de un hombre en tanto individuo. Y en relación a esta terminología hebrea para referirse al alma, dice Banzago que estos términos son referencias a las partes del cuerpo que ejercen determinadas funciones. Dice que nefes significa garganta en hebreo y que luego la palabra pasa a designar un deseo o una necesidad. Y la relación sería que lo que pasa a significar sería la satisfacción o la necesidad de satisfacer exigencias concretas. Por ejemplo, la necesidad de alimentarse, la necesidad de saciar la sed, de tomar agua, o la necesidad del aire para respirar. Después, nefes, en los libros más tardíos del Antiguo Testamento, refiere o designa al sí mismo. Es decir mi nefes o mi nefes sería decir mi aliento, que sería lo mismo que decir yo. O sea, yo sería una posible traducción de mi nefes. ¿Se va entendiendo esa relación? Me parece muy interesante. Mi aliento se identificaría con mi yo, con lo que yo soy. Y luego la palabra ruach o ruach, el significado arcaico de esta palabra, designa al aire que pasa. Y dice Banzago que como todo ser animado lleva en sí el aliento divino, este ruaj, este aire que pasa, es sobre todo el aliento vital, el aliento que nos da vida. Y que luego este término pasa a designar a la persona que respira. Es decir ruaj sería lo mismo que decir una persona que respira. Y luego, por último, ruaj también pasa a designar la noción de yo en los libros más tardíos del Antiguo Testamento. Decir ruaj, decir el aire que pasa, sería lo mismo que decir yo. Fíjense qué interesante esta transformación terminológica. Y luego Banzago también hace una aclaración interesante e importante y dice que la transformación de los términos muestran una tendencia desde lo concreto hacia lo abstracto. Porque empieza, por ejemplo, a hablar de la garganta para terminar hablando del yo. Entonces, fíjense, la garganta sería algo concreto del cuerpo humano y ese término, nefes, que era la garganta, pasa a significar el yo, el sujeto que necesita respirar. Entonces, habla de una metaforización que pasa, por ejemplo, de un órgano visible, en este caso la garganta, que pasa a ser una función invisible, o en este caso podríamos hablar de que la garganta pasa a ser el yo. Y por último, para ir cerrando con este pequeño videíto, y para terminar, vamos a hablar un poquitito, como menciona Banzago en su breve historia del alma en este capítulo, de las concepciones griegas arcaicas del alma. Y dice Banzago que lo que los griegos denominaron psique, palabra importantísima para la historia de la filosofía, pensemos que hoy en día tenemos una disciplina importantísima en nuestras sociedades, que es la psicología, que viene de ahí la palabra psique, psicología. La psicología sería el estudio del alma. Originalmente tenía dos significados del alma distintos, pero que luego se unifican. Por un lado, psique significaba el principio vital de un cuerpo, es decir, lo que le daba vida a un cuerpo, que este principio vital de un cuerpo era lo que presidía, lo que regía los movimientos y las acciones de un cuerpo y se manifestaba en la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Y por otro lado, psique, en ese significado original, significaba un principio libre e independiente y era pasivo durante la vigilia y surgía
durante el sueño. Recuerda lo que hablamos al principio del video, esas preguntas de si durante el sueño quizás el alma se manifestaba de una forma más verdadera. Bueno, acá más o menos esto no nos responde, o al menos nos da una opción para pensarlo. Y luego, Luca Vanzago nos habla de Homero, aquel gran poeta de la tradición griega o helénica. Para Homero, la psique vale para el alma de una persona viviente, y la pérdida de la psique en los textos homéricos equivalen a la pérdida de la vida. Y también la psique en Homero pasa a significar después el alma de una persona muerta. Y cuando la psique abandona el cuerpo, parte hacia el Hades, la tierra de los muertos. Fíjense este viaje que hace la psique, el alma, desde la vida, es decir, desde nuestro cuerpo, que al morir hace un viaje hacia la tierra de los muertos. Y para terminar con el video, y para terminar con este breve capítulo de este libro, Breve Historia del Alma, de Luca Vanzago, lo que hace al final es un paralelismo entre la concepción homérica del alma con la noción indoeuropea del alma libre. Y las similitudes son las siguientes. Dice que para los dos, el alma está localizada en una parte del cuerpo no especificada, el alma está inactiva cuando el cuerpo actúa, puede abandonar el cuerpo en estados particulares, por ejemplo en un desmayo, y fíjense cómo hoy en día mucha gente dice, uy, se me fue el alma del cuerpo cuando le pasa algo, cuando se asusta o cuando le pasa algo malo. Después, que el alma no tiene conexiones físicas directas, y en relación a esto podemos pensar que en la modernidad Descartes relacionaba al alma con la glándula pineal, una conexión directa con el cuerpo, pero para Homero y para la noción indoeuropea del alma libre no tenía conexión física directa el alma. Y luego el alma representa también al individuo después de la muerte. Esto sería todo el video por hoy. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado, y en el próximo video ya vamos a empezar a hablar de algunas concepciones de alma propiamente filosóficas. Así que bueno, nos vemos entonces en ese próximo video y los voy saludando por ahora. Saludos.